Jiménez, asambleísta del Partido Social Cristiano y vicepresidente de la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana y Control Social. Buenos días, asambleísta. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes, Vicente, Osvaldo, y a todos los que nos escuchan a través de Radio Sucre en este programa con usted? Gracias a ustedes por la entrevista. Muchas gracias, doctora. Mire, mi querida asambleísta, uno de los problemas que tiene la asamblea y que toda la ciudadanía realmente se pregunta, ¿por qué no tratan de una forma eficaz y radical, si se quiere, el problema delincuencial que está atravesando hoy por hoy el Ecuador? Bueno, por parte del Partido Social Cristiano siempre hemos estado atacando, y no de ahora, sino de toda la vida, que formamos parte de la Asamblea Nacional, el tema de la delincuencia y que las leyes penales, sobre todo, no beneficien a los delincuentes porque son los que se aprovechan de las garantías que ofrecen tanto en la Constitución como en la ley, en el COIP. Pero, sin embargo, hay un inconveniente, por ejemplo, para lo que nosotros desearíamos, que es el aumento de penas acumulativas, no sustitutivas en los casos execrables como sicariato, narcotráfico, femicidio, violación con muerte o sin muerte de la víctima, los casos de extorsión que se están dando, los delitos de homicidio, etcétera. Todos esos casos que son execrables deberían tener penas acumulativas, es decir, por cada delito que tenga una sanción se sume a la otra, porque si no les da lo mismo matar a uno que matar a todos los que matan, porque solo reciben una pena menor. Eso uno. Dos, también hemos pedido siempre que la prisión preventiva, que fue eliminada y que había sido una propuesta del Partido Social Cristiano, no se lo haga, al menos con estos delitos execrables, y es lo que estoy pidiendo yo en el nuevo proyecto, y que también las penas las estoy pidiendo que se aumenten y que sean acumulativas y sin sustitutivas. Pero la prisión preventiva en los delitos execrables, pese a que la Constitución del 2008, que les da garantías más que garantía al derecho, es una Constitución garantista de derechos y no de derechos, es decir, no de la ley. Ahí dice que la prisión preventiva es de última ratio. Correcto, pero en los delitos execrables no puede ser de última ratio porque esas personas no van a presentarse cada 15 días donde un juez. Esas personas tienen que ser retiradas de la sociedad completamente y los policías tienen que ser dotados de las armas y tienen que tener el respaldo de que si cometen, no cometen, que si hacen su trabajo en la calle y en medio de ese trabajo se enfrentan a un delincuente y ese delincuente termina muerto, el policía no puede terminar en la cárcel, no puede peor en una sentencia decir que tiene que indemnizar a la familia del delincuente. Este tipo de actos para que un policía, como cualquier ciudadano, termine en una prisión por la muerte de otra persona, tiene que ser porque primero el policía no estaba en el ejercicio de su trabajo, es decir, no estaba defendiendo nuestras vidas, porque si no, ¿qué les queda a ellos? Si ese es su trabajo y no lo pueden realizar, y si tienen miedo de realizarlo, terminar en la cárcel. Ahora, doctora, ¿desde cuándo está este proyecto de ley en la Asamblea Nacional? Hay varios proyectos de ley del Partido Social Cristiano. Entre esos está el delito de extorsión, que aumente las penas, está la reforma al cambio y porte de armas, y está otra reforma más para que se pueda portar armas cumpliendo siempre los requisitos legales y los exámenes médicos y una revisión cada cierto tiempo a estas personas y al arma con el registro de armas, registro del rostro, registro de la voz, todo lo que hacen en la policía cuando alguien va a pedir un permiso de tenencia. Sí, pero ahora, la pregunta es, doctora, ¿desde cuándo están todos estos proyectos de ley en el seno de la Asamblea? 25 y las 8. Están dentro de la Comisión de Seguridad. La fecha exacta no le puedo decir, pero hay uno que está desde el periodo anterior. Hay otro que fue presentado ya hace algunos meses atrás y no ha sido tratado. Y hay otro del de extorsión que lo presentaron ya hace un mes más o menos que tampoco ha sido tratado. En mi caso en particular yo tengo listo un proyecto que voy a presentar donde digo que a los menores de edad que cometen delitos execrables, como los de violación, sicariato, es más, están en estas escuelas, mal llamadas escuelas de sicariato, todos estos menores de edad que cometen este tipo de delitos tienen que ser juzgados como adultos, porque aprovechan el ser menores de edad
para cometer estos delitos porque saben que su sanción no va a ser de mucho tiempo, será de 1 o 2 años y esto es en un centro de rehabilitación de menores y nada más, pero no responden por los actos reales que han hecho. Si cometen este tipo de actos execrables, si tienen la autorización constitucional y legal para votar y elegir autoridades, es decir, que los consideran plenamente responsables de sus actos, tienen que ser responsables de este tipo de actos como adultos y no ser juzgados como niños. Doctora, es que la ciudadanía en general, faltan 23 minutos para las 9 de la mañana. Estamos conversando con la doctora Natalie Viteri Jiménez, asambleísta del Partido Social Cristiano. El problema es que la ciudadanía, mi querida doctora, está indignada con la Asamblea Nacional. Tantos muertos, tanta delincuencia y la Asamblea no hace absolutamente nada. Quiere llevar ahora a los ministros de seguridad para que hablen abiertamente y que todos los delincuentes conozcan definitivamente qué es lo que está armando el Estado ecuatoriano para contrarrestar, y la ciudadanía está indignada porque la Asamblea no dice esta boca es mía para poder defender a la ciudadanía. No, los proyectos de ley tienen que ser tratados y es lo que se resolvió el día lunes, que estos proyectos de ley sean resueltos en un tiempo menor y es lo que se pidió por parte de los asambleístas, que sean tratados como los, por ejemplo, los de carácter económico urgente. Solo esos tienen un tratamiento especial y de menor tiempo dentro de la Asamblea Nacional. Estos son casos urgentes, no son económicos, pero sin que la ley lo diga y por el estado del que nos encontramos dentro del país, debería ser tratado así, de manera más corta, más inmediata para poder atender las necesidades, porque un proyecto de ley hay que ver que por lo que dice la Constitución, que llega a la comisión, que tiene que ser abocado a conocimiento, que tiene que de ahí sociabilizarse con la sociedad, sociabilizarse con las autoridades, sociabilizarse con la academia, todo eso toma muchísimo tiempo. Luego de eso va recién al primer debate. Luego del primer debate con las observaciones vuelve la comisión. Ahí otra vez tiene que hacerse la sociabilización, otra vez tienen que incluirse las observaciones, tratarse las observaciones. Puede pasarle un año en un proyecto de ley cuando hay otros también en cola que se están tratando en el Pleno. Si esto se reduce en el tiempo, entonces vamos a tener al menos los de seguridad, que son en este momento emergentes, de manera urgente, deben ser tratados y puestos en conocimiento del Pleno y resolverlos en un tiempo mucho menor. La misma tabla de consumo, no se dice nada sobre esa tabla, mi querida asambleísta. 21 para las 8. La tabla de consumo no está en la ley. No es un artículo que haya que derogar o que reformar. La tabla de consumo más bien está para una definición de los jueces o de los fiscales de establecer las sanciones. Lo que ahí debe establecerse en la ley, y que sí lo estoy poniendo en mi proyecto, es que si se detiene a alguien que es un supuesto consumidor, no simplemente sea por la cantidad que se le retiene, porque hemos visto en videos de vigilancia, por ejemplo en Guayaquil, que había un hombre en un parque donde tenía escondido entre las plantas, debajo de la tierra, toda la droga que estaba vendiendo. Y claro, cogía un sobrecito, si lo detenía un policía, él decía, esto es mío, soy consumidor. No, no puede ser solamente por la cantidad. Estoy exigiendo que se haga un examen médico legista de que se verifique sin equivocación a que esta persona es un consumidor y no un microtraficante que utiliza la figura de consumidor para poder distribuir en las escuelas, en los colegios, en la misma calle a todo el mundo y vender la droga. Ahora, doctora, sobre lo que usted ya trató, 20 minutos para las 8, 20 y las 8, la doctora Natalie Viteri Jiménez, asambleísta del Partido Social Cristiano, sobre la portabilidad de armas. ¿Por qué no se trata esto con urgencia también para poder menguar un poco la delincuencia? Porque el delincuente sabe que cuando alguien anda con seguridad o está armado, ya piensa 2 veces para actuar. Ahora no, actúan por inercia, y por inercia hasta nos matan. ¿Por qué no se maneja también con celeridad? Porque ha habido y existe muchísima resistencia dentro de la Asamblea Nacional del libre porte de armas, dicen ellos, y que va a pasar lo mismo que en Estados Unidos, y no es así, porque aquí no se trata de un libre porte de armas, aquí se trata de un permiso de porte de armas con cumplimiento de requisitos y exámenes para que esa persona quede registrada, sus huellas, sus datos, el arma quede registrada y con exámenes periódicos, para que poderse determinar que a esta persona se le puede renovar o no el permiso. Es distinto a la tenencia libre de armas que hay en Estados Unidos, donde cualquiera, sin preguntarle a nadie, va y compra cualquier arma. Eso es totalmente distinto. Acá no estamos hablando de eso. Y segundo, ahí en verdad el porte y tenencia de armas está en la ley, con sus limitaciones. Pero hay un acuerdo ministerial
que está vigente y que dice que está prohibido expresamente dar permiso de porte de armas a la ciudadanía civil y que solo lo pueden portar la policía, las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Migración y no la ciudadanía civil. Hoy por hoy se le quiere abrir o se le ha abierto a través de este acuerdo ministerial a los ganaderos, pero ni siquiera es a todos. En verdad, tiene que hacerse los exámenes, cumplir los requisitos, hacer los registros y el control permanente a estas personas que tienen porte de armas. Pero los delincuentes, por una prohibición a los civiles, ellos están repletos de armas, porque se les decomisa de 70 armas, 80 armas, ellos tienen por miles. No es esa la cantidad, pero ni mínima de lo que ellos tienen en armas. Y hay otra cosa más dentro de la delincuencia. Cuando estos delincuentes o presuntos delincuentes, como hay que determinarlos hasta su culpabilidad en sentencia, se presentan o son detenidos, salen inmediatamente por el tema de que no se les puede dictar prisión preventiva, sino de última ratio, que es un error en los casos de delitos execrables. Pero adicionalmente, cuando ya están en juzgamiento, los jueces y los fiscales, hay algunos que son corruptos, hay otros, muchísimos más, considero yo, y así lo espero, que no son corruptos, pero se ven amenazados, se ven amedrentados por el delincuente, por la familia del delincuente que les lleva un mensaje, que les enseña la foto de la hija, que le dice, que los esperan afuera de las casas y les dicen, ya sé que usted tiene el expediente de fulano de tal. Esa persona, al recibir una amenaza contra su familia, por muy superhéroe que quiera ser con el país, no va a exponer a morir a su familia, a sus hijos, a su esposa, a él mismo, por un proceso judicial. Ante eso hay que tomar, en este tipo de delincuencia organizada en la que nos encontramos, una solución y una protección para ellos, por no solamente de un custodio, porque no se alcanzarían los policías con todo lo que hay que hacer. Tiene que implementarse, y lo estoy poniendo también en otro proyecto de ley, no es el mismo, porque no pueden ir en el mismo, se tratan de otras materias, los jueces y los fiscales sin rostro, para que ellos puedan actuar y trabajar con todo lo que tienen dentro del proceso penal y no se vean amedrentados y no se conozca su identidad por parte de nadie, ni de los jueces ni de los fiscales, que tengan que ser manejados cuando uno abre un expediente en la página de la función de la judicatura y puede haber simplemente en el nombre del juez un código que estará determinado por la misma Consejo de la Judicatura, determinando a quién le corresponde, pero con esa información no manejada por todos en la Corte, sino simplemente por un responsable que no podrá saberse tampoco quién es, sino solamente, digamos que los representantes del Consejo de la Judicatura podrán saber que fulano de tal es el que maneja esos códigos para proteger a los jueces y a los fiscales y que actúen sin temor a muertes de ellos o de sus familias, y así también a las víctimas. No, muchas veces no denuncian y lo sabemos, por más que les hayan hecho algún delito horrible o temeroso, lo que querramos decir, pero no lo hacen porque saben que tienen que poner todos sus datos en una denuncia, sus datos personales, y cualquiera de los miembros de esa banda que la asaltó o que lo robó o lo que sea que le haya hecho, va a verlo y sabe dónde ir a buscarlo a su casa. No pueden estar estos datos, tienen que ser confidenciales para el proceso. Esto sería más o menos como los jueces sin rostro. Los jueces y fiscales sin rostro, lo que estoy proponiendo en el proyecto, y que también los datos de las víctimas que denuncian y de los abogados defensores que vemos que también los atacan y los matan por defender a las víctimas, sean confidenciales. Ok, doctora, faltan 15 minutos para las 8 de la mañana. Doctora, deshojando margaritas, ¿se va o se queda el presidente de la República? ¿Qué nos puede hablar sobre la institución que se ha hablado y de un documento que salió del Partido Social Cristiano dando dos posibilidades, una con elecciones adelantadas y otra a través de la norma, las dos son constitucionales, para que el presidente se vaya? ¿Cómo está la posición del Partido Social Cristiano hoy en este caso? El Partido Social Cristiano siempre cumple con lo que determina la ley y la Constitución. No es que estamos ni en favor de que se vaya alguien, ni en favor de que se quede alguien. Simplemente, si alguien es, digamos que responsable o culpable en un juicio político de aquello que se le imputa, en un juicio político de incumplimiento de funciones, y se demuestra con pruebas que así lo es dentro del proceso de juicio político, pues el partido tomará la resolución en base a ese análisis de las pruebas presentadas, que sean verificadas, que no sean, por ejemplo, simplemente alguien que va a hablar y va a hablar porque puede decir lo que sea, pero no lo demuestra. Eso, en ese caso, se tomará la decisión conforme a la ley
y al debido proceso que haya habido en ese juicio político. Y si es por la vía de la muerte cruzada, hay que recordar que esa medida ya se la tomó en junio, la presentó, o mejor dicho, dentro de la Asamblea Nacional en junio, y no fue o no obtuvo los votos. En ese caso ya queda una duda, porque la ley dice que se puede aplicar la muerte cruzada por parte de la Asamblea o por parte del presidente por una sola vez durante los 3 primeros años. En ese caso hay dos pensamientos, porque no se ha dado bajo esa figura todavía en el país. Y una es que si ya se dio, aunque no haya tenido los votos, la Asamblea ya optó por esa medida y ya no la puede volver a hacer. Y otra hay que si se dio esa medida, pero no se llegó a la destitución, la puede volver a plantear. Pero eso es algo que también tendrá que dirimirse y de pronto con algún pronunciamiento de la Corte Constitucional, porque no podría, al menos por parte del Partido Social Cristiano, actuar en contra de derecho, porque ni vamos a defender a los culpables, pero tampoco vamos a condenar a un inocente. Y un inocente se refiere a que no tengan las pruebas o que no sea el procedimiento correspondiente. Doctora, la posición del Partido Social Cristiano sobre la presencia de Carlos Pareja Yannuzeli en la mesa de fiscalización de la Asamblea, ¿cuál es? Mire que he leído algunas notas periodísticas, pero no reflejan realmente lo que es. El señor Pareja Yannuzeli, y por un comunicado expreso inclusive de la Fiscalía, no es que es de la posición del Partido Social Cristiano, que fue quien mencionó en la mesa de fiscalización este tema. Él tiene 6 procesos, 4 ya con sentencia ejecutoriada que está cumpliendo y 2 más que están en proceso de sentencia. Él no puede acogerse a una cooperación eficaz si no hace el procedimiento respectivo ante la Fiscalía y ante un juez. Y esos procedimientos eficaces sería en un proceso que él no tuviese sentencia además. Pero no puede decir que va a ser un procedimiento eficaz con la Asamblea Nacional y que ahí va a revelar datos, porque esos datos no son parte de un proceso, y si son parte de un proceso ya no está revelando nada, ya están en el proceso. Eso es lo que se ha dicho. El señor tiene sentencia ejecutoriada. 4, que no se pueden cambiar bajo ninguna forma, ni con cooperación eficaz ni nada. Tiene 2 procesos más por salirle sentencia. Y si hubiese en esos 2 procedimientos más, o en alguno nuevo que no se haya descubierto o que no se tengan las pruebas, que él haga una cooperación eficaz con la justicia, no con la Asamblea. La Asamblea pueden dar otro tipo de temas en relación a sus actuaciones y tal, pero no es una cooperación eficaz. Ese es el inconveniente. No puede un asambleísta salir en todos los medios de comunicación y decir, vamos a tratar el tema tal, que sí lo pueden hacer, verificar el incumplimiento de funciones que se haya dado, si de ahí salen temas que vayan a la Fiscalía irán allá, a Contraloría irán allá, pero no puede decir como si nosotros fuésemos una justicia ordinaria donde vamos a descubrir realmente y a condenar a alguien a la cárcel, porque no es así. Nosotros somos solamente para un juicio político, no podríamos intervenir en la justicia. Y todo lo que un asambleísta conoce que es prueba para la Fiscalía o por la Contraloría, tiene la obligación de enviarlo ahí, porque si no, si un asambleísta prefiere eso, que se postule para fiscal. Doctora, 10 minutos para las 8 con la doctora Natalie Viteri Jiménez, asambleísta del Partido Social Cristiano. Doctora, hay una pregunta de un oyente que dice lo siguiente: un acuerdo ministerial no está encima de la ley, de acuerdo a la pirámide legal del porte de armas está permitido en la ley está encima de cualquier acuerdo ministerial, ni siquiera es un reglamento. Que le pregunte eso, doctora. Sí, es correcto y estoy totalmente de acuerdo. La ley siempre está por encima de los reglamentos y de las resoluciones, acuerdos o decretos, porque ese es el orden que se da en la pirámide de Kessel. Pero el inconveniente aquí es que la ley no dice que el porte de armas es libre para los civiles. Lo que dice es que se puede pedir permiso para tener permiso de tenencia y permiso de porte de armas, y en el último inciso dice que hay una excepción, es decir, no tienen que pedir permiso como los demás, los policías, las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Aéreas, etcétera, etcétera. La ley no dice que el porte de armas es libre, tampoco dice que es prohibido, lo que dice es que tiene que cumplirse con los requisitos que se establezcan en el reglamento respectivo por parte del encargado. En este caso, en este acuerdo ministerial se estableció que porte de tenencia pueden pedirlo cumpliendo los requisitos, pero de porte de arma no
permiso de tenencia, perdón, pueden pedirlo sí, cumpliendo los requisitos, pero el permiso de porte de armas no se les daría a todos los civiles si no lo justifican, y en este caso por eso es que se ha abierto, digamos que para la zona ganadera, y obviamente para los que no se les pide permiso otra vez se repite, como le indicaba la policía, las Fuerzas Armadas, etcétera. Faltan 9 minutos para las 9, doctora, 9 para las 9. Sobre la aprobación de la ley FinTech, ¿qué nos puede decir? Bueno, créanme que estoy muy contenta. Este es un proyecto de ley que vengo impulsando para que tengan una idea de cuánto se demoran en aprobar las leyes por el proceso de estabilización que hay que hacer, etcétera. Cerca de un año ya por fin se aprobó. Esta ley FinTech es tecnología financiera, es para el mercado financiero y para todos los que trabajamos a través de un medio electrónico como son los celulares, como es una computadora, como es una tablet, etcétera. Esto es innovación y desarrollo. Es adopción de nuevas tecnologías en productos y servicios financieros. ¿Y para qué? Porque hay muchísimas personas, más del 50% de los ecuatorianos que no están bancarizados, 8 millones de ecuatorianos que no tienen trabajo. Esto mejora la inclusión financiera de esta población y la productividad nacional. Va a contribuir a crear fuentes de trabajo, porque todo lo que usted ve en su teléfono, todas las apps o como Spotify, como pedidos ya, cuando hace un pedido a través de esto que funciona en Ecuador, cuando llama un Uber, cuando llama a Cabify, cuando Apple, que comenzó como una fintech porque comienzan con pocas personas y va creciendo, cuando son esas pocas personas no tienen el capital suficiente. Y a través de esto viene la inversión extranjera que aportan por estas compañías o por estos emprendimientos, dan inversión y estos crecen. Es más, solamente con el hecho de conocer que esta ley se estaba tratando dentro de la Asamblea Nacional, acudieron a la mesa de la comisión la compañía Amazon, que es una compañía multinacional, la compañía Mercado Libre, que también lo es, y ellos estando muy interesados. Chile está esperando que este proyecto de ley, que ya fue aprobado por la Asamblea Nacional, regrese del Ejecutivo y ya salga en el registro oficial para también invertir en las fintech en Ecuador. Igual 45 países que tuvieron una convención, porque esto va a ayudar a los emprendedores en su desarrollo, aquellos que no tienen oportunidad de pedir un préstamo dentro de un banco porque no tienen una cuenta corriente o son muy jóvenes y no tienen para poner una garantía. Eso es lo que va a servir, generar trabajo, traer inversión extranjera y reactivación económica. Los que venden a través de una página de Instagram, ni siquiera de una app, porque no tienen cómo hacerlo, cómo convertirlo en una app, lo van a poder hacer, y no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, como cuando alguien compra en estas plataformas digitales que no son de aquí, el producto le llega de cualquier parte del mundo, y la persona a su vez en la misma plataforma paga, no necesita que decirle haz una transferencia a tal cuenta y que haya de pronto una duda de si el producto va a llegar o si la plata efectivamente va a llegar a un destinatario serio que cumpla con el pedido hecho. Eso es lo que prevé esto. Y además regula aquellas que ya existen en el país, pero que no están siendo monitoreadas por las instituciones de control, porque efectivamente están haciéndolo por debajo de la mesa, creando también estafas a las personas. Ok, doctora, faltan 5 para las 8, 5 minutos y las 8 de la mañana. El economista Osvaldo Calderón le tiene preguntas. Gracias, licenciado. Muchísimas doctora. Doctora Viteri, a propósito de esta última ley FinTech, ¿está asociada con la posibilidad de evitar lavado de activos también o no? Sí tiene ahí en su regulación que tiene que cuidarse siempre el lavado de activos. Está regulada por el Banco Central, por la Superintendencia de Compañías, Superintendencia de Bancos, la Junta de Regulación Monetaria y Financiera y lavado de activos también. Retomo lo del acuerdo ministerial a propósito de las armas. Usted con ese manifiesto deja entrever que es el mismo Poder Ejecutivo el que puede establecer modificaciones en ese sentido. Totalmente, el Ejecutivo podría derogar ese acuerdo ministerial que prohíbe expresamente a todos los civiles portarlos y en base a la ley vigente hacer los cumplimientos de requisitos y exámenes pertinentes, y aquellos que lo cumplan efectivamente, porque son exámenes psicológicos y muchos más, les puedan otorgar el permiso y hacerles el control respectivo. Las reformas que se han planteado ahora a través de estos dos proyectos de ley presentados por el Partido Social Cristiano es justamente como para esa ley aclararla, ese artículo de tenencia y porte,
aclararlo, establecer ahí un poco más de luces para que no simplemente con un acuerdo ministerial, como decía el señor que hizo la pregunta, puedan frenar este derecho a una persona a defenderse. O sea, en buen romance, la Asamblea Nacional, en este sentido, de manera específica, sería como Poncio Pilato, lavarse las manos por lo que se establece en esos mismos acuerdos ministeriales. No. Al menos el Partido Social Cristiano no lo hace así, por eso ha presentado los dos proyectos de ley para modificar y reformar los artículos relacionados a la tenencia y al porte de armas, establecer que se cumplan requisitos, exámenes psicológicos, exámenes médicos, el que se registren las armas, que se cumpla con todo lo que hay, pero que se otorgue el permiso de porte de armas a las personas que cumplan con todo esto dentro de la dirección respectiva. Le planteaba la inquietud era para ratificar el hecho de que todo esto depende de la voluntad del Ejecutivo. La otra. Hay dos partes. Una finalmente dependerá de la función de la potestad del Ejecutivo cuando esas reformas a la ley lleguen al veto y el presidente puede oponerse a ello, ¿no? Ya, y la otra, sobre la bendita tabla de consumo. ¿Es responsabilidad de la Asamblea, es potestad de la Asamblea eliminarla, modificarla, o es también responsabilidad específica del Poder Ejecutivo? Ahí hay una diferencia. La tabla de drogas per se, como tal, no la va a encontrar usted en el Código Orgánico Integral Penal. No está ahí porque la tabla no funciona de esa manera. Lo que usted encuentra en el Código Orgánico Integral Penal son, dependiendo de una tenencia alta de droga o baja o muy alta, las penas que se establecen. Y también establece que a los consumidores no se les podrá imponer una sanción o pena porque es para su consumo propio. De ahí deriva la tabla de drogas que tiene, digamos que el gramaje de cuánto es para un consumidor, de cuánto se considera bajo, de cuánto se considera alto o muy alta las cargas de droga, para según eso imponer las sanciones que establece el Código Orgánico Integral Penal. Por eso es que en la reforma que estoy planteando, para que no llegue a la discreción de la tabla el que es consumidor, que ya vemos que lo utiliza para hacer microtráfico, es que estoy especificando que, primero, aumentando las penas en todos estos, en este tipo penal. Y segundo, estoy indicando que en el caso de los consumidores, que establece que no se los sanciona o se los mete presos por consumir, se les haga un examen médico legista que compruebe inequívocamente que el señor es consumidor y no un microtraficante que está sirviéndose de esa figura. Usted dice que no está en la ley, pero ¿de dónde surge la tabla? ¿Quién la generó? ¿Quién la estableció? ¿Es el Poder Ejecutivo? El Poder Judicial. Ahí es donde se hace, así como se hacen ustedes los reglamentos, el Poder Ejecutivo hace un reglamento, se incluye la tabla, el Poder Judicial es el que la utiliza, pero la ley es la que los coarta un poco en el sentido de que simplemente dice a los consumidores no se les aplicará sanción. Cuando usted va a ver en la tabla quiénes son consumidores, los que tengan tanto en gramaje. Si es a la persona que detienen tiene ese gramaje determinado en la tabla, hacen match con el COIP y dice a esta persona no la podemos sancionar. Pero ¿cómo saber si esa persona realmente es un consumidor o no lo son, sino microtraficantes como son ahora? En ese caso con un examen médico, que es lo que estoy cambiando en la ley, para que ahí sí la tabla tenga sentido, por decirlo de alguna forma. Ayer la Comisión de Fiscalización no aprobó informes que recomendaban, informes de mayoría, la relación de juicio político a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Cuál es el comportamiento del Partido Social Cristiano en el Pleno sobre el tema? El Partido Social Cristiano ha establecido y considera, pero hay que ver las pruebas que se han recabado y presentado para establecer el incumplimiento de funciones de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, y en ese caso, si hay incumplimiento como manda la Constitución y la ley respectiva y se demuestra cuáles son los casos de incumplimiento, pues tomaremos la resolución que manda la ley. Ok, doctora, le agradecemos infinitamente nos haya atendido y la molestaremos en cualquier momento. Muchísimas gracias a ustedes, que tengan un buen día. La doctora...